Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Denuncian en Polonia participación de La Habana en invasión rusa a Ucrania. Exiliados cubanos denunciaron en un foro celebrado en Varsovia, capital de Polonia, la participación del régimen comunista de La Habana en la invasión de Rusia a Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana junto a parlamentarios de Suecia y El Salvador anunciaron este pasado martes en un comunicado que mostraron pruebas de la intervención del régimen castrocomunista en la agresión a Ucrania. Durante una conferencia de prensa que contó con más de 20 medios de comunicación polacos, el parlamentario sueco Björn Söder, el miembro del Congreso de El Salvador Ricardo Godoy, junto a Luis Zúñiga y Orlando Gutiérrez Boronat en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expusieron con hechos y detalles la participación y colaboración del régimen castrista en la invasión rusa a Ucrania, afirmó el comunicado. Parlamentarios de Suecia y El Salvador y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana se dieron cita en un foro celebrado en el centro de Varsovia para denunciar la participación del régimen castrocomunista cubano en la agresión rusa a Ucrania. Este ha sido un importante foro y especialmente porque estaba presente la prensa de Polonia. La prensa, que es el cuarto poder en cada país, y entendieron perfectamente los puntos que le traíamos a colisión. Creo que hoy se ha alzado de manera importante la voz sobre la realidad cubana y la realidad de la participación del régimen comunista de Cuba en la agresión contra Ucrania. También es importante que la Unión Europea comprenda que no puede seguir financiando con el dinero de los ciudadanos europeos a este brutal régimen. Our goal is to raise awareness of this, to stop the agreement between the EU and the Cuban regime, and also to stop the financial support to the communist regime. La dictadura comunista de Cuba participando en la agresión a un país europeo y a la misma vez recibiendo dinero de la Unión Europea. Esto es incongruente, esto es inadmisible. Más de 20 medios de prensa polacos asistieron al foro, que fue el primer evento en una serie de reuniones y comparecencias organizadas en la capital polaca para informar en este país sobre el moralmente incoherente financiamiento europeo al régimen comunista de Cuba. So we're both fighting for increasing the human rights and improve the situation for people in Cuba, but also in the same time to stop financing and supporting a regime which fights against us in Ukraine. Hemos dado un paso más en pro de la libertad de nuestros hermanos cubanos adentro y fuera de la isla. En este año, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha sido recibida por los parlamentos de Perú, República Dominicana, Suecia, Lituania y Costa Rica como parte de la campaña internacional para abogar por la libertad de los presos políticos cubanos y el fin del financiamiento europeo. ¿Cómo Europa puede estarle regalando cientos de millones de euros al año a un país que está participando con Rusia y Bielorrusia en la agresión contra un país europeo, Ucrania? Peloteritos cubanos visitaron un McDonald's por primera vez en Estados Unidos. Los niños cubanos que integraron el equipo que asistió a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se celebra actualmente en Estados Unidos, fueron a un McDonald's por primera vez en sus vidas. Los peloteritos fueron invitados al famoso restaurante de hamburguesas y comida rápida por el exjugador de Grandes Ligas cubano boricua Eduardo Pérez. Al conocer que nunca antes habían ido a un McDonald's, Eduardo les enseñó cómo debían hacer la orden, servirse los refrescos, y hasta bromeó con enseñarle español a la dependiente. Veamos parte de lo vivido. Ok, mira cómo funciona esto aquí, ¿bien? Porque cada uno va a ir a hacer allí al frente y va a ordenar. Mírala ahí y te lo vamos a decir. Y que ella aprenda también español. Le vamos a enseñar ahí español. ¿Qué como del equipo es? Mira al otro y me dice que mira cómo está el hombre. La verdad que ha representado súper bien. Estoy, yo te lo digo ahora, muchos de los fanáticos están exageradamente orgullosos de ustedes. Con un déficit de 700 maestros y escasez de uniformes, comenzará el curso escolar en Las Tunas.
A 2 semanas del inicio del curso escolar, la prensa oficialista advirtió de que el déficit de maestros volverá a ser uno de los principales problemas del periodo 2023 a 2024. Solo en Las Tunas se estima un déficit de 700 docentes, según una nota publicada en Periódico 26. Desde que el Ministerio de Educación anunció que se iniciará el curso escolar el 4 de septiembre, la prensa oficialista se llena a diario de artículos sobre los preparativos en los centros educativos para recibir a los estudiantes. Sin embargo, los textos evitan el entusiasmo y aseguran que habrá menos profesores y se sufrirán retrasos en las entregas de los uniformes y útiles escolares. Un efecto de parálisis, así describen ambiente empresarial en Cuba tras imposición de límites de efectivo. Cuando a principios de agosto Cuba anunció que estaba dando un gran paso hacia la banca electrónica y una sociedad sin efectivo, comenzaron las alertas rojas para las incipientes y pequeñas empresas de la isla caribeña. Lo más alarmante para muchos empresarios en ciernes fue un nuevo tope de 5,000 pesos, unos $20, como límite diario en los retiros de efectivo para las compañías, una medida que el gobierno dijo tiene como objetivo llevar a los cubanos a realizar sus transacciones electrónicamente, vía transferencia, pago en línea y tarjetas bancarias. Los cambios eran necesarios para frenar la escasez de efectivo, dijeron funcionarios del Banco Central, mientras la rápida caída del peso y un aumento de los precios se combinaron para drenar las reservas bancarias y los cajeros automáticos. Es creciente la demanda de efectivo contra unos ingresos en efectivo que no respaldan el quehacer de cada una de las sucursales bancarias, dijo en la televisión Alberto Quiñones, vicepresidente del Banco Central de Cuba. Aún así, los cambios han sido una píldora difícil de digerir, dijo Julieta Hernández, fundadora y gerente de Pilares Construcción, una empresa privada radicada en La Habana que actualmente emplea a 60 personas. Semana letal para los motoristas en La Habana, 2 fallecidos y una lesionada en 2 accidentes. Al menos una persona falleció y otra resultó gravemente herida luego de que una moto impactara contra una cerca en la calzada de Bejucal, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, según informaron miembros del grupo de Facebook Accidentes Buses y Camiones. Varios usuarios de la red social, que dicen haber presenciado el suceso, ofrecieron detalles. El hombre que manejaba la moto, marca Jaguar, fue identificado como Osmani y murió al momento del impacto por severas contusiones en la cabeza. En los primeros 5 meses de 2023 se han contabilizado 3.620 accidentes de tránsito, indicó un reporte del medio oficialista Cuba Debate el pasado junio. Según datos ofrecidos por el órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, a causa de estos hechos han fallecido 290 personas y 2.807 han resultado lesionadas. Llaman a tomar acción ante vulnerabilidad de ancianos en Cuba. Activistas cubanos hicieron un llamado a tomar acción ante el desamparo de muchos ancianos en Cuba. Cifras oficiales revelaron recientemente que el único indicador demográfico que crece en la isla es el número de ancianos, que representan el 22.3% de los cubanos, lo que convierte al país en uno de los más envejecidos de América Latina y el Caribe. En una serie de actividades realizadas en el último mes, incluidos exposiciones virtuales, talleres académicos, etc., varios grupos de la sociedad civil independiente alertaron sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en el difícil contexto de Cuba. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.